Bueno, la vez pasada habíamos llegado, creo que hasta acá, tenemos las cuatro ecuaciones de Maxwell para el vacío en función de las fuentes. O sea, estas ecuaciones están escritas de manera que a la derecha figuran las fuentes, que habíamos dicho que las fuentes del campo electromagnético son Rho y J. ¿De acuerdo? Las únicas fuentes. Ahora bien, otra cuestión muy importante que voy a seguir insistiendo es, debido a Faraday y Ampère-Maxwell, hay una completa relación entre E y B. O sea, para que un campo sea solución para un determinado problema, ese campo tiene que, digamos, tiene que cumplir las cuatro ecuaciones, si no, no es solución de, de Maxwell. ¿De acuerdo? Entonces, hay una íntima relación entre Faraday y Ampère-Maxwell, entre los campos eléctricos y magnéticos a través de estas dos expresiones. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Hasta ahora hablamos de las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Ahora vamos a ver cómo cambian si estoy en presencia de un medio. Supongamos que estoy en un medio en el que puede existir una cierta polarización. Habíamos visto que la densidad superficial de cargas de polarización era P escalar n, donde P es el vector polarización, y la densidad volumétrica de cargas de polarización era menos divergencia de P. Entonces, tomemos dentro del material este cilindro que tiene una polarización P, por lo cual obviamente sobre las tapas, y este P es uniforme, sobre las tapas va a aparecer una densidad superficial de carga de polarización. ¿De acuerdo? Eso lo habíamos visto para el caso electrostático. O sea, yo colocaba este material en un campo estacionario. Ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo y el campo varía con el tiempo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría? ¿Variaría la polarización? Obviamente, la orientación de esos dipolos que hablamos en su momento va a tender a seguir al campo. ¿De acuerdo? Claro. O sea, digamos, después más adelante vamos a ver qué pasa cuando la frecuencia está elevada, que no lo pueden seguir. Pero por ahora, supongamos que esos dipolos van a tender a alinearse con el campo y a seguir al campo que está fluctuando en el tiempo. Por lo cual se va a establecer una corriente. O sea, yo puedo pensar un diferencial de corriente como la derivada parcial de la densidad superficial de polarización ρ sub s con respecto al tiempo. Esto es carga por unidad de superficie por unidad de tiempo. Quiere decir que si lo multiplico por el diferencial de área perpendicular, tengo d q a de t, lo que es un diferencial de I. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora, esta densidad superficial de cargas de polarización es P escalar n. Quiere decir que si yo reemplazo esta ρ por P escalar n, me quedaría la derivada de P con respecto al tiempo y el producto escalar con el diferencial de área que es perpendicular, así que
el coseno de 0 grados. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Ahora, entonces vamos a definir la densidad de corriente de polarización como de P a de T. Insisto, las cargas no se mueven, pero el efecto de variar en el tiempo, la polarización, lleva a que aparezca una densidad de corriente. ¿Se entiende la idea? Ok, pero sería el mismo concepto de antes, tipo, sería como ficticio. Imaginemos los dipolos que van girando cada vez que cambia el campo de polaridad, los dipolos se van a ir orientando con la nueva dirección del campo y eso, ese de P a dt genera una corriente, como si hubiera una corriente en ese material. Ahora bien, por otro lado, también vimos que en el caso magnetostático tenía una densidad de corriente de magnetización J sub m, que era el rotor de M. Quiere decir que entonces la J total la puedo escribir como la J libre, o sea, las J que yo estoy haciendo circular por conductores, etcétera, 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 más la de magnetización, más la de polarización. Esas serían todas las J que puedo tener. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Con lo Perdón, cual, ¿podés repetir? digo, Me perdí con la primera, creo que es. ¿con cuál te perdiste? O sea, está la de magnetización, la de polarización. La J sub P es por el cambio de la polarización en el tiempo que aparece, esa densidad de corriente. Después, por otro lado, cuando hablamos de magnetización, dijimos que la densidad de corriente de magnetización era el rotor de M. La única diferencia ahora sería que M sería una función del tiempo. La magnetización sería una función del tiempo, porque el campo que la está generando está variando en el tiempo. Sí, Entonces, también voy a tener una J de magnetización que va a ser función del tiempo. Entonces, la J total que puedo llegar a tener va a tener tres aportes. Las J libres, o sea, las que yo hago circular por el sistema, por conductores o por donde fuera, por placas, etcétera, más las de magnetización, más las de polarización. O sea, esas son todas las J que puedo tener. ¿De acuerdo? sí, ahora sí, gracias. No, por favor. Entonces, me quedaría la J libre, la J de magnetización era rotor de M y la J de polarización derivada de P con respecto al tiempo. Habíamos llegado hasta acá. Ahora, voy a la cuarta ecuación de Maxwell, a la ley de Ampère-Maxwell, que tenía esta expresión, por lo cual voy a reemplazar esta J que figura acá por todo esto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, y ahora, recordando las definiciones de H y de D, H era B sobre mu 0 menos M y D era epsilon 0 E más P. Eso se lo dejo a ustedes para que lo hagan, el paso algebraico. Se puede reordenar esta ecuación para escribirla de esta forma. Rotor de H igual a J, donde J ahora son las J libres nada más, lo que antes llamé J sub L, ahora es directamente J, más derivada de D con respecto al tiempo. O sea, usé las definiciones de H y D para englobar todos estos términos que tengo acá. O sea, la derivada de D con respecto a T sería epsilon 0 derivada de E con respecto a T más de P a de T. O sea, ahí puedo agrupar términos para escribir esta expresión de esta forma mucho más compacta. ¿De acuerdo? De Sí. acuerdo. Sí, sí.
Bueno, entonces, de ahora en más J son las J libres. Ya las de polarización y magnetización están incluidas en H y D. ¿De acuerdo? ¿Y eso está claro? O sea, te referís en lo que vas a seguir ahora. ¿Perdón? Que J va a ser las J libres a partir de lo que vaya a desarrollar ahora. Sí, ahora no voy a poner más subíndice L. J es J libre. ¿De acuerdo? Y la otra ecuación que puedo cambiar es la ley de Gauss, que en vez de divergencia de igual a ρ sobre epsilon cero, ya lo habíamos demostrado en electrostática, divergencia de D igual a ρ. Digamos, esa es una demostración que hicimos cuando hablamos de dieléctricos. De manera que con este cambio, las ecuaciones de Maxwell quedan de esta forma. Divergencia de D igual a ρ, divergencia de B igual a 0, rotor de E igual a menos dB a dt, esa no cambió, rotor de H igual a J más derivada de D con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Estas ecuaciones obviamente van a valer tanto en el vacío como en un medio material. ¿De acuerdo? Sí. Bien, una nota al pie de página. En su trabajo original, Maxwell escribió 20 ecuaciones y la forma en que trabajaba, por ejemplo, al vector A, en vez de llamarlo a las componentes a sub x, a sub y, a sub z, la llamaba con letras distintas, por ejemplo, FGH. Al vector E lo llamaba P, E sub X sería P, Q sería E sub Y, R sería E sub Z. Se dan cuenta que era bastante más complicado, porque Sí. todavía la idea de escribirlo vectorialmente, como mostramos en la diapositiva anterior, no estaba. Entonces, como les comentaba, Maxwell planteó las 20 ecuaciones escalares para describir el comportamiento de 20 variables, o sea, A, H, D, E, J. Derivada de D con respecto al tiempo, o sea, la densidad de corriente de desplazamiento, ρ y el voltaje. Que después redujo a 13, pero igual seguía con esta notación. Una muy pequeña síntesis, que creo que vale la pena. Como yo les comentaba la vez pasada, evidentemente la obra de Maxwell es un aporte a la física fundamental, para muchos la más importante del siglo XIX. En 1855 publica On Faraday Lines of Force, donde trata, o sea, Faraday ya bastante mayor que Maxwell, como les había comentado, no tenía formación matemática, tenía ideas, pero no las podía formular matemáticamente. Entonces, le entrega en 1855 a Maxwell todas sus notas de laboratorio y la idea de Maxwell es formular eso matemáticamente. Entonces, todo lo que la interacción que veía Faraday vía los campos, eh, trata de llevarlos a una forma matemática. Obviamente, necesitaba un medio físico para que eso ocurriera, que lo habrán visto en física moderna, era el éter. Y entonces
hace una analogía que el éter es un fluido incompresible y que obviamente se tiene que polarizar. Y ahí empieza todo su trabajo en electrodinámica. En 1861 publica On Physical Line of Force, introduce ahí la densidad de corriente de desplazamiento, o sea, la derivada de D con respecto al tiempo, y hace, digamos, en última instancia, el problema que él veía era que el éter se tenía que polarizar por la influencia de los campos. Entonces hace un modelo mecánico extremadamente sofisticado para justificar la polarización del éter. Y de ahí surge la densidad de corriente de desplazamiento. Obviamente, el modelo, digamos, sabemos que hoy en día que es totalmente incorrecto, pero llega a un resultado correcto. Eso es lo paradójico. Y ya ahí, en este trabajo de 1861, vislumbra la posibilidad de que la luz sea una onda electromagnética. Eso lo vamos a tratar en la siguiente presentación. En 1864, en la Dynamical Theory of Electromagnetic Field, se empieza a desprender del modelo mecánico del éter y reduce sus 20 ecuaciones a 8 ecuaciones del campo electromagnético. Y da una forma de poder llegar a verificar el hecho de que la luz es una onda electromagnética, como vamos a ver a continuación. En 1873, esta es su obra final, A Treatise of Electricity and Magnetism, que es el trabajo más importante, donde resume toda la teoría electrodinámica. O sea, ahí es las bases del electromagnetismo. Obviamente Maxwell en su momento no fue demasiado entendido por el resto de los físicos. O sea, muy poca gente llegó a entender lo que estaba diciendo Maxwell. Muy pocos. O sea que su teoría no pasó demasiado, digamos, no tuvo demasiados adherentes. Uno de ellos, de los que sí se puso a estudiar la teoría de Maxwell, fue Henry Hertz en 1887. O sea, ya Maxwell había muerto, y es el que demuestra experimentalmente la existencia de ondas electromagnéticas. Digamos. O sea, Maxwell se muere sin una comprobación experimental de su teoría. Ay, perdón, dice Macanas. Entonces, en síntesis, el trabajo de Maxwell representa la unificación de los campos eléctricos y magnéticos. O sea, es lo mismo. Lo que existe es el campo electromagnético. Es una entidad que tiene dos caras, la eléctrica y la magnética, pero están íntimamente relacionados una con la otra. Predice la existencia de ondas electromagnéticas, como vamos a ver enseguida, y aparece una alternativa al modelo de acción a distancia de la física newtoniana que habíamos hablado al principio de la materia. O sea, la interacción ahora es vía los campos, no el principio de acción a distancia. ¿Se acuerdan de lo que era? Sí, Bueno, denle gracias a estos dos señores, Gibbs y Heaviside, que son los que toman el trabajo de Maxwell y lo llevan a la forma vectorial actual. O sea, las ecuaciones, lo que vimos como ecuaciones de Maxwell,
es la reformulación que hacen Gibbs y Heaviside del trabajo de Maxwell. Y Heaviside, junto con Hertz, que como dije fue el que descubrió experimentalmente las ondas electromagnéticas, deciden darle a esas 4 ecuaciones el nombre de ecuaciones de Maxwell. Gracias a ellos dos, las conocemos como ecuaciones de Maxwell. Entonces, las 4 ecuaciones de Maxwell son 8 ecuaciones escalares, o sea, las divergencias son una cada una, los rotores tienen son 3 ecuaciones escalares cada una, o sea, son 8 ecuaciones. Los campos E, D, B y H tienen 3 componentes cada uno, o sea que son 12 incógnitas, por lo cual evidentemente necesito algo más para poder resolver los problemas electromagnéticos. ¿De acuerdo? Sí, Sí, sí. Bueno, ese extra son precisamente las relaciones constitutivas que estuvimos viendo. La relación de E con E, B con H y J con E. Las 3 relaciones constitutivas son las que me van a permitir, más las ecuaciones de Maxwell, resolver los problemas electromagnéticos. Ok, ¿De acuerdo? sí. Bueno, hasta acá llegamos con esto. Vamos a pasar a la siguiente presentación. A ver, un segundito. Bueno, vamos, ya que estamos acá, este es un tema que lo vamos a tratar después del primer parcial, pero ya que estamos en la puerta, vamos a dar un paso más, además que va a ser útil después para hablar del tema de líneas de transmisión, el tema de las ondas electromagnéticas. En nuestro cuadro de situación estábamos en la parte dinámica y ahora nos vamos a campos que varían muy rápidamente con el tiempo. Eso es lo que va a dar origen a las ondas electromagnéticas. Después vamos a volver a los campos que varían lentamente con el tiempo, que nos va a permitir hacer cierta simplificación en las ecuaciones de Maxwell para poder resolver los problemas. Pero eso es a partir del jueves. Supongamos que estoy en un lugar, bueno, tengo las 4 ecuaciones de Maxwell, las relaciones constitutivas, y supongamos que estoy en una región del espacio, en el vacío, que no hay fuentes, o sea, no hay Rho y no hay J. ¿De acuerdo? Estoy lejos de las fuentes. Las fuentes se encuentran en algún lugar, pero en el volumen que yo me estoy concentrando no existe ni Rho ni J. Entonces, las ecuaciones me quedarían de esta forma. O sea, divergencia de D igual a 0, rotor de H menos derivada de D con respecto al tiempo igual a 0. Y divergencia de B siempre 0. Bueno, parto de la ley de Faraday. Tomo rotor miembro a miembro. Me quedaría rotor del rotor de igual a menos mu 0, derivada con respecto al tiempo del rotor de H. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora,
creo que lo habíamos mencionado en algún momento, rotor del rotor de un campo vectorial es gradiente de la divergencia menos el laplaciano. O sea que voy a reemplazar este rotor del rotor D por esta identidad vectorial. ¿Vamos? ¿Hasta acá? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿cuánto vale la divergencia de 0. 0? Porque dijimos que no hay cargas en el espacio en el que estoy considerando. O sea que por Gauss ese término es nulo. Ahora, me quedaría menos laplaciano de E igual a menos mu 0 derivada con respecto al tiempo del rotor de H. Tengo la otra ecuación de Maxwell, de Ampère-Maxwell. Rotor de H igual a epsilon 0 derivada de E con respecto a T. Lo voy a reemplazar en la expresión anterior. Y entonces llego a esta expresión. Esta expresión es una expresión típica de qué cosa? Una función de onda. ¿De una? Perdón. Función de onda. Es una ecuación de onda. Lo que me está diciendo esto es que el campo eléctrico sigue una ecuación de onda. Es una ecuación de onda vectorial, porque tiene 3 componentes. Es la ecuación de onda, obviamente dijimos que no hay fuentes, o sea, ni ρ ni j. Ahora, si en vez de partir de Faraday parto de Ampère-Maxwell y hago lo mismo, tomo el rotor miembro a miembro, me queda el rotor del rotor de H, gradiente de la divergencia menos el laplaciano, igual a esto. La divergencia de H es igual a 0, la segunda ecuación de Maxwell, por lo cual ahora el rotor de E lo reemplazo por la ley de Faraday. Entonces me queda laplaciano de H igual a mu 0 epsilon 0 derivada segunda de H con respecto a T dos veces. O sea, es la misma ecuación de onda para E y para H. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Bien. Digamos, para desacoplar las ecuaciones de E y de H, tuve que pasar a ecuaciones digamos, de primer orden, pasé a ecuaciones de segundo orden. ¿De acuerdo? Sí. Estas ecuaciones vectoriales para E y H se conocen como ecuaciones de onda vectoriales de D'Alembert. Obviamente no son independientes porque las dos provienen de las dos ecuaciones, las dos leyes de Maxwell, Faraday y Ampère-Maxwell. Si ahora comparo la ecuación de onda para E con la de un campo cualquiera, por ejemplo, acá está con el laplaciano, o sea, 3 dimensiones, esta tiene una sola dimensión, por ejemplo, podría ser la ecuación de onda que han visto en física 1, por ejemplo, en una soga, la oscilación de una soga, ¿sí o no? Sí. Bueno, si yo comparo estas dos ecuaciones, en una ecuación de onda, el factor que multiplica a la derivada segunda con respecto al tiempo dos veces es 1 sobre la velocidad de propagación al cuadrado. Quiere decir que mu 0 epsilon 0 tiene que ser igual a 1 sobre b cuadrado sub p. ¿De acuerdo?
Sí, Sí. Bueno, esta onda se propaga con una velocidad que depende solamente de mu0 y epsilon 0. ¿De acuerdo? Dos constantes que vinieron, una de la electrostática, otra de la magnetostática. Con los valores disponibles en el momento en que Maxwell encuentra esto, llega a esta velocidad, y con los valores actuales de epsilon 0 mu0, esto, o sea, la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. ¿De acuerdo? sí, Bueno, el paso gigantesco de Maxwell, es decir, estos campos eléctricos y magnéticos se propagan con la velocidad de la luz, sino que da un paso más fuerte y dice, la luz es una onda electromagnética. Por lo cual, la teoría electromagnética pasa a englobar a la óptica. La luz, hasta ese momento, el estudio de la electrodinámica, estudios de campos eléctricos y magnéticos, no tenía nada que ver con la óptica, eran dos campos de la física totalmente distintos. Es como si hablara de mecánica de fluidos y óptica, son dos campos que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Se dan cuenta la unificación importante que hace, realmente importante? Sí. O sea, bajo la misma teoría englobo todo lo que es la electrodinámica más la óptica. Ok. En principio, tenemos un campo eléctrico que tiene tres componentes y que a su vez cada componente puede ser función de X y Z y del tiempo. Esta es la forma más general que puede tener el campo. Ahora bien, la ecuación de onda de D'Alembert tenía esta forma, por lo cual dijimos que hay tres ecuaciones escalares, una para cada componente del campo eléctrico. Este laplaciano son derivadas segundas con respecto a X, a Y, a Z, y del otro lado, derivadas segundas con respecto al tiempo dos veces. Ahora bien, y acá es importante tener en cuenta esto. La interpretación tradicional es que yo tengo un campo variable en el tiempo, un campo B variable en el tiempo, eso genera una variación espacial del campo eléctrico, que es función del espacio y el tiempo. Esa E, función del espacio y el tiempo, tengo una densidad de corriente de desplazamiento, y eso está asociada a una variación espacial y temporal de B, por lo cual cierra el circuito y esto se automantiene. ¿Sí? sí, Bueno, esto, digamos, de alguna forma, digamos, insisto, esta es la interpretación tradicional que figura en el 99% de los libros. Pero esto no va de acuerdo a lo que hablamos en la
clase pasada de la interpretación causal de los campos eléctricos y magnéticos. ¿Por qué puedo decir lo que estoy diciendo? ¿Puedes Habíamos repetir? dicho que uno no produce lo otro. No entendí nada por hablar varios juntos. ¿Podemos repetir la Habíamos dicho pregunta que de uno? por ejemplo, que el rotor de E produce, estás hablando de producir y no de que pasan al mismo tiempo las relaciones. O sea, evidentemente, simultáneamente existe todo esto. No es que uno genera al otro. No hay una relación causal como la que está dibujada acá. Todas estas flechas que están puestas acá no están. En realidad existe esto simultáneamente. Y eso era debido a las variaciones de J en algún lugar. ¿De acuerdo? O sea, apareció por esa J que está en algún lugar. O sea, insisto, esta es la explicación tradicional que van a encontrar en la mayoría de los libros. Pero a la luz de lo que vimos de la interpretación causal realmente, digamos, de los campos E y B, que los generan Rho y J, sobre todo J, pues eso lo vamos a ver después cuando hablemos de antenas, muy lejos de las fuentes, los que van a generar E y B son las variaciones de J en el tiempo. Entonces, es J en la que está jugando el rol importante en generar todo esto. Las variaciones de J en el tiempo. Y entonces, evidentemente, esa información tarda en llegar al punto en cuestión y no es que la onda la está manteniendo la fuente, las variaciones en la fuente. No es que una vez que generé el campo viaja y se olvidó de las fuentes, sino que el campo está íntimamente ligado a las fuentes. Y entonces tenemos Una, la otra interpretación. Sí, una consulta. La clase sí, pasada vimos con las ecuaciones de Jeffimenko lo del principio de acción a distancia que decía, bueno, proponía esto de las soluciones causales en base a que los campos tenían una velocidad de propagación, era como un sí. tiempo retardo. Y ahora estamos viendo Digamos, que, sí, dijimos que la información tardaba, se propagaba a la velocidad de la luz. Eso es lo que claro. dijimos con las ecuaciones de Jeffimenko. Lo que encontramos ahora, que la ecuación de onda, esa onda en el vacío viaja a la velocidad de la luz. Y eso Entonces, es, la interpretación de Jeffimenko de una onda es que lo que viaja a la velocidad de la luz es la información de las fuentes al punto en cuestión. y eso es lo mismo que estamos diciendo ahora o es distinto. ¿Cómo? Ahí no te escuché lo último. ¿Eso es lo mismo que estamos diciendo ahora o es distinto? Con las No, ondas. lo que dije en la diapositiva anterior era el esquema que uno va generando al otro, como si fuera causal, pero no es causal. Acepto las dos visiones, porque insisto, digamos, la que mostré en la diapositiva anterior es la clásica, que la van a encontrar probablemente en Internet en todos lados y está en muchísimos libros. La de Jeffimenko que les mostré es distinta. Él dice, bueno, los campos se generan por las variaciones en las fuentes y esa información se propaga a la velocidad de la luz. Entonces, lo que yo veo como un campo a una distancia determinada fue generado por las variaciones de J en donde están las fuentes. Ok, perfecto, gracias. ¿De acuerdo? Entonces, lo que realmente se está propagando es la información entre las fuentes y el punto. Vamos a hablar de lo que se llaman ondas planas.
consideremos que el campo eléctrico, en vez de ser función de las tres coordenadas, X y Z, va a ser solamente función de la coordenada en la dirección que la onda viaja. O sea, en la dirección de propagación. Supongamos que la onda viaja en la dirección Z, entonces los campos van a ser solamente función de Z. Si viajara en la dirección X, serían solamente función de X. Si viaja en la dirección Y, sería solamente función de Y. ¿De acuerdo? Entonces, de la expresión anterior, E sub X, E sub Y y E sub Z pasan a ser funciones solamente de Z y T. Estoy asumiendo que la onda viaja en la dirección Z. La ecuación de onda, el laplaciano, se va a transformar solamente en la derivada segunda del campo con respecto a Z dos veces. O sea, acá las derivadas con respecto a Y dos veces y a X dos veces desaparecen. Y me queda esta ecuación de onda más sencilla. Sigo teniendo tres ecuaciones escalares, porque este es el campo eléctrico total. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. La solución de una ecuación diferencial de este tipo va a ser cualquier función f cuyo argumento sea z menos c por t, o una f de z más c por t. O sea, cualquier función cuyo argumento sea este, o sea, z menos más c por t, es solución de la ecuación de onda. ¿Eso lo vieron en algún lado? Sí, es matemática. Bueno, esa idea está. ¿De acuerdo? O sea, una solución de la ecuación de onda es una función, pero el tema es que el argumento tiene que ser z menos c por t. No puede ser solamente z, no puede ser una f de z por una g de c por t. Es un paquete que es z más menos c por t. Ahora bien, la que tiene como argumento z menos c por t es una onda que viaja en la dirección de z mayor que 0. Y la que tiene el argumento z más c por t es una onda que viaja en la dirección z menor que 0. O sea, después las condiciones de contorno del problema me permitirán determinar si la onda viaja, me quedo solamente con la solución que viaja en z mayor que 0 o la solución que viaja en z menor que 0. Eso dependerá del tipo de problema que tratemos. Pero en principio están las dos soluciones. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, como dijimos, la función f es arbitraria, va a estar determinada por la fuente, o sea, que generó la onda, y las condiciones de contorno del problema. O sea, todas estas funciones que están puestas ahí pueden ser soluciones de la ecuación de onda. Todas tienen como argumento z menos c por t. Les dije, bueno, que demuestren que una f de z menos c por t, que si e sub x es igual a esto, cumple con la ecuación de onda. Ahora bien, tenemos a esta solución, tenemos que exigirle que cumpla las ecuaciones de Maxwell, obviamente. Si aplico Gauss a la onda que estamos tratando, a esta onda plana, que tenía componentes e sub x, e sub y, e sub z, las tres funciones de z, para la onda que viaja en la dirección z, me quedaría esto,
derivada de sub x con respecto a x, más derivada de sub y con respecto a y, más derivada de sub z con respecto a z. Pero, obviamente, estas derivadas, dijimos que el campo solamente en función de z, o sea que esta sería la única que actúa. ¿De acuerdo? Sí. Por lo cual me queda derivada de sub z con respecto a z igual a 0. ¿Eso qué significa? Que obviamente E sub z sería una constante. O sea, me estaría diciendo que no depende de z, que solamente podría ser una función del tiempo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, el tema es que si yo acepto eso, digamos, en la ecuación de onda, me quedaría la derivada segunda de E sub z con respecto a t dos veces igual a 0, ya que esta es 0, por lo anterior, y acá, integrando esto, me quedaría que E sub z del tiempo, función del tiempo, es una constante por t más b. ¿Sí o no? Sí. Bueno, esa es una solución matemática. ¿Físicamente tiene sentido? Y no, bueno, está acotado. No, porque a medida que transcurre el tiempo, la intensidad de campo iría creciendo hasta el infinito. O sea, no tiene sentido físico esta solución. ¿De acuerdo? ¿Lo ven todos a eso? Sí. Entonces, eso me lleva a que evidentemente A y B tienen que ser nulos. Y la conclusión importante es que no hay componente del campo, en esta onda plana, no hay componente del campo eléctrico en la dirección de propagación. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. O sea, en esta onda plana que estamos suponiendo, que tenía tres componentes de campo, sub x, e sub y, e sub z, si viaja en la dirección z no puede haber e sub z. Puede haber e sub x y e sub y. Nada más. Eso es un concepto Solo, importante. esto es solo si la onda es plana, ¿no? O sea, podría haber una onda que no sea plana, donde sí. Sí y no. Digamos, vamos a ver las ondas esféricas que tienen más adelante, después del parcial, que tienen la misma propiedad. O sea, esto se dice que son ondas transversales, o sea, los campos, campo eléctrico en este caso, es transversal a la dirección de propagación, o sea, es perpendicular a la dirección de propagación. Ahora, puede haber ondas, o sea, esta es una onda viajando en el vacío, por ejemplo, o viajando en un medio no acotado. Ahora, una onda que viaja, por ejemplo, dentro de un tubo metálico, puede haber soluciones en que tenga una componente de campo eléctrico en la dirección de propagación. Pero eso le estoy cambiando las condiciones a la ecuación de onda, las condiciones de contorno. Entonces, en una onda plana, en un medio limitado, la onda que viaja desde la antena de la torre celular, de la celda del celular hasta su teléfono, es una onda de este tipo. Es una onda transversal. ¿De acuerdo? Sí, Pero insisto, bajo ciertas circunstancias puede aparecer una onda que tenga una componente en la dirección de propagación, pero son condiciones especiales. O sea, el medio de propagación no va a ser infinito como es este. Ahora, si aplico lo mismo para H, voy a llegar al mismo resultado, porque la divergencia de H es cero. ¿De acuerdo?
O sea, que tampoco va a haber un HZ si la onda viaja en la dirección Z. ¿Sí? Sí. Por lo cual, este tipo de ondas se denominan transversales electromagnéticas. Los campos E y H o E y B son perpendiculares a la dirección de propagación. O sea, el ¿De desarrollo acuerdo? ese te va a quedar análogo al anterior, te queda algo parecido. Es igual, Para exactamente H. igual, Ok. porque me queda derivada de H, X y Z con respecto a Z igual a 0. Exactamente el mismo desarrollo. En el desarrollo anterior reemplazá E por H y llego a que H sería una constante por el tiempo más otra constante. Es exactamente igual. Ok. Pero entonces, conclusión, en esta onda plana, los campos E y H son perpendiculares a la dirección de propagación. O sea, matemáticamente, dicho matemáticamente, yo el producto escalar del versor Z con E me da 0, o el producto escalar de Z con el vector H me da 0. ¿De acuerdo? Los campos son transversales a la dirección de propagación. Después, cuando hablemos de ondas, obviamente no es que las ondas viajan en Z, en X o en Y, pueden viajar en cualquier dirección. Bueno, vamos a ver cómo escribimos eso y sigue valiendo este principio de transversalidad. Que pueden viajar en cualquier dirección en el espacio y van a seguir siendo transversales. Bueno, tengo la ecuación de onda plana. Voy a suponer una solución armónica, o sea que el E de ZT va a ser una función espacial por E a la J omega T. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, al reemplazar en la ecuación de onda las derivadas con respecto al tiempo, es multiplicar por J omega. La primera derivada es multiplicar por J omega, la segunda derivada es volver a multiplicar por J omega, por lo cual J cuadrado es menos 1 y me queda omega cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, al suponer una variación armónica, la derivada segunda, esta menos la derivada segunda de con respecto a t dos veces, es multiplicar por omega cuadrado. ¿Estamos? Sí. Bueno, mu 0, epsilon 0 era 1 sobre c cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado, por lo cual esto, mu 0, epsilon 0, omega cuadrado, me queda omega sobre c al cuadrado. Y a eso lo voy a llamar k, el número de onda. De manera que la ecuación de onda me va a quedar derivada segunda de E con respecto a z dos veces, más k cuadrado por EZ igual a 0. Esto me va a dar la solución de la parte espacial, porque la parte temporal ya sé cuál es E a la J omega T. O sea, la solución de esto lo voy a multiplicar por E a la J omega T. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Esta es la ecuación de un oscilador armónico, por lo cual, evidentemente, la solución espacial E de Z va a ser una constante por E a la más menos JKZ. De manera que la solución para el E de ZT es lo anterior multiplicado por el E a la J omega T que tenía acá. O sea, me queda E a la E0, la constante, por E a la J, omega T más menos K por Z. El signo va a depender en la dirección que viaje la onda. Si es menos, viaja en Z mayor que 0. Si es más, viaja en Z menor que 0. ¿De acuerdo?
Sí. De acuerdo. Bueno, entonces estamos con las funciones armónicas, si en vez de escribirlo, o sea, en la anterior usé E a la J omega t, que es lo que vamos a trabajar normalmente en forma factorial. Si quiero la solución real, tendré que tomar la parte real de la solución o la parte imaginaria, según si la excitación es con un seno o un coseno. Si supongo directamente las funciones seno o coseno, la solución tendría que ser, habíamos dicho que tiene que ser z más menos c por t, pero le tengo que agregar esta k. ¿Por qué? Porque tiene sentido decir un coseno de z, donde z es una distancia. No. No, tiene que ser un ángulo. K por z precisamente va a llevar esa distancia a un ángulo. Y K por C va a convertir el producto K por C por T en otro ángulo. Entonces, no hay más remedio. Entonces, la idea es que esta onda, que es función del espacio y del tiempo, va a tener un periodo espacial y un periodo temporal. El periodo espacial es la longitud de onda, o sea, cada una longitud de onda se vuelve a repetir la misma expresión y cada un periodo temporal t vuelve a tener la misma expresión. Entonces, primero para el periodo espacial, tengo la expresión de la onda. Si yo le sumo a z una longitud de onda, tengo que volver a obtener lo mismo. Por eso es el periodo espacial. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces de ahí surge que k por lambda tiene que ser igual a 2pi. De manera que k es 2pi sobre lambda. Este es el número de onda. Y el periodo espacial, ahora le sumo al tiempo, le sumo un periodo, vuelvo a obtener lo mismo, por lo cual k por c por t tiene que ser igual a 2pi. O sea, el periodo es 2pi sobre k por c, o sea, lambda sobre c. La inversa del periodo es la frecuencia, o sea que la frecuencia es c sobre lambda. Y omega es 2pi por la frecuencia, la pulsación. De manera que con todo esto, la expresión me queda coseno de k por z más menos omega por t. Como les decía, si, si yo trabajo en la forma fasorial, en la solución final me voy a quedar con la parte real. Pero en general nosotros vamos a trabajar con la parte fasorial. Es una cuenta más. Eso lo necesito, yo tengo que compararlo con una medición. Entonces ahí necesito no una magnitud compleja, sino una magnitud real. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. En la expresión fasorial me queda la constante y acá en la fase tengo omega t menos k por z. ¿De acuerdo? O sea, lo que le termina la fase de esta onda, de este campo eléctrico, perdón, es omega t menos k por z. ¿Sí o no? Claro. Y esa fase obviamente va a depender del tiempo y del espacio, de t y z. Quiere decir que si yo fijo omega c menos k por z igual a una constante, ¿sí? Eso me da una fase constante. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, Bueno, omega t menos kz igual a constante es un plano de fase constante en el espacio zt. ¿Sí? sí, Bueno, precisamente por eso llamamos ondas planas, porque el espacio de fase constante es un plano. ¿Sí o Perdón, ¿puedo no? repetir? No estaría viendo los planos, tipo con la expresión. Por eso yo digo, yo tengo acá arriba omega t menos kz. Si yo fijo eso como una constante, para cualquier combinación de t y z, tengo cualquier combinación de t y z me va a dar esta fase constante. Y eso ocurre sobre este plano. Claro, o sea, todos los valores posibles se pueden representar como esos planos, como un plano así cuadrado. Por eso mismo, sobre este plano la fase de la onda es constante. Entonces, yo digo, bueno, por eso llamamos ondas planas, porque la superficie de fase constante es un plano. Omega t menos kz igual constante, o omega t más kz igual constante. Depende en qué dirección viaje. Y precisamente, si yo omega t menos kz igual constante, despejo z y derivo con respecto al tiempo, me daría la velocidad con que avanzan estos planos. La derivada de z con respecto a t me queda omega sobre k, que no es otra cosa que la velocidad de la luz en el vacío. ¿De acuerdo? Perfecto. O sea, las ondas planas tienen planos de fase constante. Después, cuando veamos ondas esféricas, las superficies de fase constante van a ser esferas. O, también pueden ser cilindros. O sea, las superficies de fase constante van a definir el carácter de esa onda. Bueno, eso es una animación de los campos E y H perpendiculares a la dirección de propagación. Obviamente E y H están en fase en esta onda, ¿sí o no? sí. Esa es otra razón, vuelvo para atrás, en que yo no puedo decir que la variación temporal de uno genere el otro, porque están en fase, y para que haya causa-efecto, tiene que ser primero la causa y después el efecto. Si están los dos en fase, eso no puede, no ocurre uno primero y otro después. ¿De acuerdo? Siempre están en fase. No. Digamos, en el vacío están en fase y en un medio dieléctrico perfecto están en fase. Después vamos a ver que en ciertos medios pueden desfasarse E con H. Ok, Pero eso tampoco me va a dar una causalidad, sino simplemente que dejan de estar en fase y ya vamos a ver por qué. Pero eso va a tener que esperarme después del parcial. Bueno, este video se los dejo para que lo vean ustedes, está puesto ahí en el campus. Entonces, en síntesis, es perpendicular a H, es una onda transversal electromagnética, y con esto cierro la parte de esta introducción a ondas. Si yo reemplazo el vacío por un dieléctrico perfecto, se sigue todo cumpliendo, lo único que tengo que reemplazar es epsilon 0 mu 0 por epsilon mu. ¿De acuerdo? En la ecuación de ondas. Sí,
Entonces, la velocidad de propagación me quedaría 1 sobre raíz de epsilon mu. Pero el epsilon, cualquier epsilon, lo puedo escribir como el epsilon relativo por epsilon 0, y el mu lo puedo escribir como el mu relativo por mu 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Ahora, 1 sobre raíz de epsilon 0 mu 0 es la velocidad de la luz en el vacío, que la voy a llamar c sub 0. O sea, que me queda que la velocidad con que viaja esta onda es la velocidad de la luz en el vacío dividido la raíz cuadrada de epsilon relativo a mu relativo. ¿Sí? Sí. Ahora, si el medio es no magnético, como la mayoría de los medios que vamos a tratar, bueno, el mu relativo vale 1, por lo cual la velocidad de propagación pasa a ser la velocidad de la luz en el vacío dividido la raíz cuadrada del epsilon relativo. Los epsilon relativos son mayores que 1, por lo cual la velocidad de propagación en un dieléctrico va a ser menor que la velocidad de la luz en el vacío. ¿Sí? Sí. Bueno, volviendo al señor James Clerk Maxwell, además de su aporte gigantesco al electromagnetismo, hizo unas cuantas cosas más. Al principio de su actividad académica, tenía 20 y pico de años, demostró que los anillos de Saturno no podían estar compuestos por un cuerpo sólido, sino que estaba formado por un gran número de cuerpos mucho más pequeños. Los telescopios de la época, la resolución de los telescopios de la época todavía no permitían verlo. El Voyager, cuando pasó por Saturno, confirmó evidentemente que son un gran número de cuerpos mucho más pequeños lo que forman los anillos de Saturno. Entre 1855 y 1860 estudia la sensibilidad de la retina al color. O sea, es decir, cómo se generan los distintos colores a partir de los colores primarios: rojo, verde, azul. O sea, el principio RGB. Y es el que obtiene la primer fotocolor de la historia, combinando estos tres colores primarios. En 1860 elabora teoría cinética de los gases, o sea, la distribución de Maxwell-Boltzmann. Esto lo habrán visto en física moderna. ¿Se acuerdan algo de eso o no? Me suena, pero no me acuerdo. Bueno, ¿no le suena Maxwell-Boltzmann? Independientemente de la expresión, no importa. En física ¿Perdón? moderna. Sí, Lo vimos en física moderna. Bueno, ese Maxwell es el mismo del que estamos hablando. Bueno, como vimos antes, entre el 56 y el 65 se dedica al electromagnetismo. En 1861 elabora el concepto de resonancia en un circuito de RLC. En 1873 predice la existencia de que la luz es una onda electromagnética. Después propuso el método de mallas que utilizan en electrotecnia o no sé, o en física 3, no sé dónde lo han usado, para aplicar la ley de Kirchhoff. O sea, el método de mallas lo conocen para resolver un circuito. sí. Bueno, es invento de Maxwell también. Bueno, ahí está la opinión de algunos físicos famosos sobre Maxwell. Bueno, como dijimos, Heinrich Hertz fue el que demostró experimentalmente la existencia de ondas electromagnéticas. La idea es que Helmholtz sugiere a la Academia
Prusiana de Ciencias establecer un premio a quien pueda demostrar experimentalmente la existencia de la corriente de desplazamiento. Y ese premio lo gana Hertz, precisamente alumno de Helmholtz, que demuestra experimentalmente la existencia de estas ondas electromagnéticas. Y mide la velocidad y mide todas las propiedades que tienen estas ondas electromagnéticas, de las cuales vamos a hablar, insisto, después del primer parcial, que se reflejan, se refractan, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo hace 15 años después de ser postuladas por Maxwell y 9 años después de su fallecimiento. La Comisión Electrotécnica Internacional adopta el hercio como en 1937 como unidad de frecuencia, precisamente debido al aporte de Hertz al tema. Pero no sé si en Física 3 vieron la experiencia de Hertz. No sé si se acuerdan algo o no. Creo que no. ¿No lo hicieron? Bueno, alguien había construido algo similar a lo que usó Hertz. La idea es esta. Yo tengo una batería. Esto es básicamente un transformador, cuyo secundario tiene muchísimo mayor cantidad de espiras que el primario. O sea, es una bobina. Aquí hay una chapita que cuando evidentemente circula corriente por el primario, el núcleo se magnetiza, atrae la chapita y corta el circuito. Como es elástica, esto abre y cierra el circuito, de manera de producir una corriente pulsante. ¿De acuerdo? Si no, no tengo transformador. En corriente continua no tengo posibilidad de Faraday. Entonces, en el secundario obtengo alta tensión. Y la idea es que aquí se colocan dos esferas que actúan como capacidades y salta una chispa entre ellas. Esa chispa genera una onda electromagnética que se detecta, o sea, ahí hay un video en el campus sobre la experiencia de Hertz, les cuenta cómo fue la experiencia, les recomiendo que es cortito, que lo miren, en las condiciones que trabajaban. Piensen que en esa época no había electrónica, no existía nada. ¿No? O sea, lo único que había era bobinados, capacitores, baterías, punto. No había otra cosa. Y el detector era una espira con una pequeña apertura, o sea, un gap, está cortada, y aquí con una lupa se veía saltar una chispa. La única forma de explicar de la chispa que saltaba acá hasta acá era vía la propagación de una onda electromagnética. ¿Se entiende la idea? Sí. O sea, obviamente esto le llevó tiempo a Hertz porque la espira tiene que ser resonante con la frecuencia del circuito RLC que se forma acá. O sea, esa frecuencia era aproximadamente 50 MHz y la distancia era menos de 1 metro entre la espira y el... Esto es, bueno, en un osciloscopio, evidentemente una versión moderna. Ahí se ven los pulsos detectados por el receptor. Y para terminar con esto, el espectro electromagnético, ¿hablaron en física moderna del espectro electromagnético? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, no voy a repetirlo, es simplemente continuo de todas las ondas electromagnéticas ordenadas según la frecuencia o longitud de onda. Todo esto son ondas electromagnéticas.
Fíjense que acá tenemos ondas de radio, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Todo esto son ondas electromagnéticas. Ahora, evidentemente, ustedes me podrán decir, bueno, es muy distinta las propiedades de la luz con un rayo gamma o con rayos X, ¿sí o no? Sí. Bueno, lo que cambia es cómo interactúan esas ondas con la materia. Evidentemente, con rayos X yo puedo ver el interior del cuerpo, puedo ver un hueso. En óptica no lo puedo ver, no somos transparentes para las frecuencias ópticas. Una onda de radio me puede atravesar tranquilamente sin ningún problema. Somos transparentes. O sea, va a cambiar cómo interactúa con el medio, pero eso lo vamos a ver después. Ahora, en particular de esto, que no creo que lo hayan visto, me interesa la porción del espectro que se encuentra entre 30 Hz y 300 gigas. Eso es lo que se conoce como el espectro radioeléctrico. La concepción moderna del espectro radioeléctrico es que es un recurso natural limitado y es un bien de dominio público. O sea, yo no tengo la posibilidad de tener infinitos canales en el espectro radioeléctrico. Tengo que tener una administración de las frecuencias que otorgo y según los servicios y cuestiones por el estilo. No sé si en algún lado les hablaron de esto. No. Bueno, es más, existe, no en la Argentina, pero en otros lugares, ingenieros electrónicos que se dedican precisamente a ingeniería del espectro. Métodos de asignación de frecuencias para maximizar la utilización, porque evidentemente, para poner un ejemplo, supongamos que yo tomo la frecuencia de frecuencia modulada, 88 megas, 108. Bueno, si cada uno quiere tener una estación de frecuencia modulada, no entran todas, porque cada estación tiene un ancho de banda. Entonces, yo tengo un espacio limitado en frecuencias. Entonces, hay que tomar decisiones y permito, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires haya 6 estaciones de alta potencia o haya muchos más de menor potencia. O sea, toda una decisión, también muchas veces manejada por la política, pero digamos, es un problema técnico complejo poder optimizar el uso del espectro. La UIT divide el espectro radioeléctrico en 12 bandas, cada una va de 0,3 por 10 a la n a 3 por 10 a la n, donde n es el número de banda. Esperen un cachito. Acá están las bandas, está más puesto el orden. Acá están las bandas de la UIT, digamos, que vamos desde frecuencias extremadamente bajas, fíjense lo que estamos hablando, 3 Hz, 30 Hz, a frecuencias extremadamente altas, que estamos hablando de 300 gigas y cosas por el estilo. Cada una de estas bandas tiene su nombre en inglés, también está el nombre en castellano, pero generalmente se utiliza la denominación en inglés. Y ustedes, como futuros ingenieros electrónicos, tienen que tener una idea de que si les hablan de UHF o de MF o de LF, ¿de qué están hablando? ¿De acuerdo? ¿Alguna vez habían visto esto? No. ¿No tenían ni idea lo que es la banda de VHF, de UHF o cosas por el estilo? No, de eso no. Bueno,
Cuando uno habla, por ejemplo, de la banda de VHF, está hablando del espacio entre 30 y 300 MHz. De la UHF está hablando de 300 a 3000 MHz. O sea, al hablar de una banda, yo estoy ubicando el rango de frecuencias a la que se refiere. ¿Sí? Sí. Bueno, el tema es, y con esto está mal colocada esa diapositiva, es que lo que está marcado en esta diapositiva son las bandas de la UIT, BLF, HF, VHF, etcétera, 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 y como toda clasificación o toda, por supuesto, puede ser distinta. Entonces, hasta VHF no hay ningún inconveniente. Todos se refieren de esa forma. El tema aparece en UHF, que el IEEE tiene otra denominación. A partir de, o sea, vamos a la siguiente, que ahí se va a ver mejor. Para el IEEE, la banda de UHF, en vez de llegar a 3 GB, llega hasta 1 GB. De 1 a 2 GB aparece la banda L, de 2 a 3 la banda S, de 4 a 6 la banda C, y así sucesivamente. Esta subdivisión que hace de bloques más grandes que utiliza la UIT es por problemas técnicos, digamos, porque los equipos cambian, las condiciones de propagación son distintas. La que se utiliza técnicamente, cuando uno, o sea, legalmente, la ENACOM se refiere con la denominación de la UIT. Hablará de la banda de EHF, de SHF. Técnicamente, uno va a decir, bueno, yo quiero un enlace satelital en banda C, en banda X, en banda K. ¿De acuerdo? Sí. ¿Entiende la idea? A su vez, por supuesto, digamos, existe, sobre todo para las frecuencias radar y guerra electrónica, la OTAN tiene otra denominación, que es la que figura abajo. Digamos, pero bueno, no importa. ¿Qué es lo que hay acá? Acá tenemos todas las bandas de la UIT. Bueno, en todas existen posibilidades de comunicaciones. En las superiores aparece la posibilidad de radares, o sea, de detectar la presencia de un objeto, de un blanco. Esto, hay radares que trabajan en HF, sobre todo para detección de buques, digamos, es un caso particular, digamos, esto se estira un poquito hasta acá abajo, pero en general todo lo que es tráfico aéreo y cosas por el estilo se manejan en las bandas superiores. Lo que vulgarmente se llama microondas toma las bandas superiores del espectro radioeléctrico. ¿De acuerdo? O sea, las microondas no son parte del espectro, no existen como tal, pero cuando uno habla de sistemas de microondas, se está refiriendo a las bandas de EHF o SHF o la parte superior de UHF. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahí está, ya con esto estoy terminando, un poco las distintas bandas, qué aplicaciones hay, a muy grosso modo, porque evidentemente son mucho más amplias. En la banda de BLF, básicamente se utiliza para comunicaciones con submarinos sumergidos, frecuencia y hora patrón. En la DLF,
tenemos también todo lo que es comunicaciones con el móvil marítimo y radionavegación marítima, o sea, los radiofaros. En la DFMF, frecuencias medias, de 300 kilos a 3 mega, también sigue habiendo comunicaciones con móvil marítimo. Ahí están todas las radios de AM y existen radiobalillas aeronáuticas trabajando en esa banda y comunicaciones de tipo fijo y móvil. En la banda de HF, no sé si alguna vez escucharon hablar de la onda corta. ¿Sí o no? Sí, No, pero no sé qué es. ¿Perdón? Sí, escuché, pero no sé qué es. Bueno, lo que llama a la gente onda corta es la banda de HF, de 3 a 30 megas. Si tenemos tiempo, veremos algo de comunicaciones en HF, porque permite tener comunicaciones a miles de kilómetros sin necesidad de un satélite. Yo puedo hacer un contacto entre Buenos Aires y, por ejemplo, Ushuaia, o entre Buenos Aires y Madrid, sin necesidad de ningún repetidor en el medio. Y ahí la importancia fue la primera forma de comunicación de larga distancia. Con las bandas anteriores no se podían lograr enlaces de miles de kilómetros. Ahí básicamente lo que hay son comunicaciones fijas y móviles, móvil marítimo y móvil aeronáutico. Todos los buques y todos los aviones están equipados con equipos de HF, porque evidentemente si aún un avión de pasajeros que cruce el Atlántico tiene la posibilidad de comunicaciones satelitales, pero si le llegan a fallar, tienen los equipos de HF para poder comunicarse con sus respectivos zonas de control. En la banda de VHF, de 300 mega a 3000, hay radionavegación aeronáutica. Todas las antenas que ven en la cabecera de pista de Aeroparque son precisamente equipos que indican al avión la orientación de la pista y la cabecera de pista y cosas por el estilo. O sea, hay comunicaciones fijas y móviles. Ahí están las radios de FM y las estaciones de televisión por aire. En la banda de UHF, de 300 mega a 3 giga, también comunicaciones fijas y móviles. Ahí está toda la telefonía celular y los sistemas GPS o similares de navegación. La de SHF, o sea, Super High Frequency, de 3 GB a 30, tenemos comunicaciones satelitales, todo lo que es enlaces de microondas y radar de precisión. Y por último, en la DHF, de 300 GB, de 30 GB, perdón, a 300 GB, son comunicaciones intersatélites, y ahí está lo que se denomina banda milimétrica, que luego vamos a hablar más adelante, alrededor de los 50, 60 gigas, que permiten tener un gran ancho de banda y enlaces de corto alcance. Bueno, ahí esa es el sistema Hertz de la ENACOM. Ahí pueden entrar a un usuario no registrado y ver las distintas frecuencias a qué están asignadas, las distintas zonas del espectro, a qué tipo de servicio están asignadas. Yo no puedo, si yo quiero comunicarme con un camión que circula por las rutas de la provincia de Buenos Aires, bueno, yo no puedo usar cualquier frecuencia. La ENACOM me dice, bueno, usted tiene dentro de esta banda y ahí yo le asigno un canal para cubrir tal zona. ¿De acuerdo? O sea, según lo que yo quiera hacer, me van a asignar estos son los distintos servicios, cuando hablamos de comunicaciones fijas, móviles y cosas por el estilo. ¿Se entiende la idea?
Sí. Bueno, creo que esto es lo último. Sí, esto es lo último. Pero esto es darles un pantallazo al final de lo que es el espectro, porque insisto, ustedes como ingenieros electrónicos el día de mañana se pueden encontrar con cuestiones de estas y tienen por lo menos que tener una idea de qué le están hablando. ¿De acuerdo? Sobre todo si nunca lo habían visto. Sí. Bueno, ahora entonces vamos a habilitar las consultas. ¿Hay consultas de los problemas? Yo tengo ¿No hay una dudas? consulta, Sí, pero de la parte de magnetismo, y es de un sí, sí. problema puntual. No sé si lo vemos ahora o por ahí después Sí, del no, no, jueves. por eso le digo. Ahora, de los temas de magnetostática, Sí. sí, dale. Hay un ejercicio el 17 que pide calcular la autoinductancia en distintas configuraciones. Y Sí. a mí y a un compañero también consultamos y se nos complicó para cómo calcular en todo el espacio la energía magnética. O A sea, ver, matemáticamente se complicó. espera, ¿por qué no tenés ahí para poder compartir la pantalla y ver lo que hicieron? Sí, puedo. Ahí un segundo y Dale. ya comparto. Ah, Ahí comparto, lo estoy buscando. sí, sí. Ahí se ve la pantalla. Ahí sí, ahora sí. O sea, ¿Cuál? en otros casos, por ejemplo, en este que hay que integrar un cubo o en este que son áreas más definidas, volúmenes más definidos, no hubo problema. Pero Sí. el tema es cómo, no supe bien cómo representar las coordenadas o cómo integrar matemáticamente, cómo plantear este. Para el caso de Pero, un cable era más fácil, era simplemente integrar el exterior, pero en este nos habíamos complicado. Franco está por ahí, ¿lo querés contestar vos? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Querés contestarle vos? Perdón, recién. Sí, ¿cuál es la pregunta? 17D, Sí, o sea que para calcular entiendo la cómo, autoinductancia. claro, cómo calcular los campos, pero me trabé en cómo matemáticamente integrar el área, siendo que son dos conductores. Eh, o sea, el campo los puedes calcular con la ley Ampère. Sí, El eso, cambio, el campo de cada conductor vos lo calculás por ampere, ¿de acuerdo? sí, eso perfecto. Y después Después, el flujo sería sería una integral de línea entre A y D menos A. Y lo Porque multiplicás es por 2 el porque hay dos espacio campos. entre los dos conductores.
Claro, pero el espacio, eso me mareaba porque entiendo que en el plano donde están los conductores sí se cancela, pero en el resto del espacio se cancela para afuera de esa región entre los conductores. Perdón, ¿cómo se cancela? O sea, ¿por qué solamente tengo que integrar en el espacio entre los conductores? Por la definición de flujo. Perdón, por la definición de autoinductancia. ¿Cuál es el flujo a través de quién lo vas a calcular? O sea, yo lo pensaba como que tengo campo, o sea, cada uno genera campo en el exterior y ¿por qué no podría integrar la zona uno, la que marqué como uno, por ejemplo? Franco. Eh, o sea, vos decís calcular primero la energía y a partir de eso sacar la inductancia. Claro. O sea, yo lo que Eh, hacía primero era calcular la energía magnética y ahí con eso sacaba la inductancia. eh, no lo había pensado así, pero eh, sí, deberías, debería hacer lo mismo, me parece. Y si no, la forma que recomiendan ustedes, como habían dicho, una integral de línea en el espacio entre ambos conductores. O sea, yo había, cuando lo pensé y calculé el flujo a través, claro, del espacio entre ambos conductores. No sé si, o sea, si haces el flujo, o sea, considerás el plano que contiene a los dos cables y haces el flujo por la región uno y después por la región 3. ¿No se te cancelan ahí? Claro, sí. Si pongo la curva amperiana ahí, sí. En ese plano, sí. Claro. No, pero la curva amperiana es para determinar los campos. Después vos tenés que sumar los dos campos en cada región. ¿De acuerdo? Una vez que Claro. tenés los campos de cada conductor, cuando vos los superponés en uno y en 3 se cancelan. Y en 2 se suman. Ok, claro. Entonces hago la curva amperiana ahí. Ok, ahí me quedó más claro. Con eso puedo sacarlo. Y la superficie que dice Franco sería el plano. Si vos cortás con un plano perpendicular a tu hoja, entonces vas de A hasta D menos A, o sea, desde el radio, porque no te interesa la autoinductancia interna, el mu 0 sobre 8pi. Vas Claro, claro. desde el radio del primer conductor hasta el radio del segundo, hasta el borde externo del segundo, D menos A, donde dé la separación entre los dos conductores. Ok, ok. O sea, y después vas a tener una integral entre menos infinito e infinito para la otra dimensión del plano S. Claro, claro, sí. A mí me costaba como identificar la zona en la cual integrar porque en otros casos por ahí quedaba más definido. Por ejemplo, en este es como un paralelepípedo y en otros es como un cilindro. Pero en Sí, este, está si bien, quedaba más pero abierto, no sabía bien dónde. claro, digamos, evidentemente por energía se tiene que poder resolver, pero me parece que la cuenta es más complicada, porque te va a terminar quedando que es la energía que está en esa zona y el resto prácticamente tiende a cero, porque los campos decrecen como uno sobre X, uno sobre R. Claro, Entonces, el aporte del resto te va a quedar nulo y es lo que está concentrado en ese espacio. ok,
Bueno, era eso. Gracias. No, por favor. ¿Alguna consulta más? De mi parte no. Aprovechen porque es la última oportunidad antes del parcialito. Ah, bueno, igual acá encontré otro más que tuve una diferencia con la respuesta y consulté con otro amigo y también le había pasado algo parecido. ¿Cuál? Lo puedo compartir también. Pero, dame el número. Es el 16. 16. Sí. No sé Sí, si se ve la pantalla, ¿no? sí, sí se ve. Pero hay que buscar la Que, guía para ver si tengo alguna anotación. Yo creo que los errores los había arreglado todos, pero puede haber. No descarto que pueda haber quedado algún error. El 16. Sí, ¿qué pasa? bueno, tiene estas dos espiras. Como aclaraba que R era mucho mayor que A, lo aproximé por un dipolo magnético a cada una. Agarré la expresión del campo generado por un dipolo y desarrollé así. Y después llego a la fuerza y me queda acá un coseno me queda dependiente del ángulo tita y en la respuesta No, no pero queda dependiente espera, tampoco. espera un cachito. Vos tenés que hacer eh, la fuerza, tenés ese el producto escalar de M con B. Ah, bueno, lo que tenés ahí. Eh, el coseno tita S. A ver, espera un segundito. Sí, eso falta en la solución. Porque cuando vos derivás con respecto a R, tita se mantiene fijo. ¿De acuerdo? Claro, entonces la dependencia, o sea, está bien así, con ese coseno. Eh, sí, yo acá también tengo el coseno tita. La cuarta sobre R cubo. Está bien. Eh, sí, para mí debería estar. ¿Qué pensás, Franco? Este, Sí, ahí falta. el campo del dipolo 1, ese que te quedó Ese está, B1, lo em, tiene ahí B1. sí, estoy pensando, porque ahí estás mezclando esféricas con cartesianas. O sea, ese Z tiene una Donde, componente en R y otra en tita, ¿no? espérate, vos tenés. Pero el Espera, M1 ¿qué era se dice? puramente en Z. Claro, no, lo que dice Franco es que vos tenés que proyectar el eje Z, el versor Z, en tita y en phi. En tita y R, perdón. ¿De acuerdo? O sea, ahí está en tu dibujo.
el M de la espira 1 está en Z. Sí. Bueno, y si vos trabajás en esféricas, el eje Z no existe en esféricas. Ok. ¿Sí? Entonces Entonces, el M tenés que proyectar el versor Z en los versores R y tita de esféricas. ok, y con eso por ahí se cancela el coseno de. Pero no, yo lo tengo hecho así y no lo veo que se cancele. Digamos, yo lo tengo proyectado al M. O sea, la diferencia es que el M te va a quedar I1 pi a cuadrado y tiene una componente coseno tita en R y otra menos seno tita en tita. Cuando haces el producto escalar M1 con el versor R, te queda M1 coseno tita. ¿De acuerdo? Y ahí cuando, o sea, mirando esto de lo tuyo, cuando tomás el gradiente, en el último paso antes de calcular el gradiente, ¿ese gradiente no te debería dar también una componente en tita? O sea, porque Pero son dos derivadas. deriva con respecto a R nomás el gradiente. No, ¿por qué? O sea, es el gradiente de m por b, ese gradiente en esférica. Claro, M escalar B, pero M escalar B te queda con el coseno tita que viene del M, del M2. El Claro, M2 está en R directamente. O sea, m2 el por coseno b1, tita viene del campo, sí, está bien, pero ese tita no es un dato del problema. porque el M2 está en la dirección R, entonces ya ese está. Pero el tema es que el campo No, trae dicen un coseno radial. tita. ¿Perdón? Por consigna dice que M2 está en radial, en dirección radial. Claro, el M2 está en dirección R de Féricas. Pasa que si tomo R, eso me confundió también, porque dice, si está en dirección radial, por la figura, no parecería que estuviera en la dirección radial de esféricas. Pero fíjate, el M está perpendicular a la espira, ¿no? Sí, Y bueno, es la dirección radial, lo que vos tenés marcado en verde ahí. Yo creo que es O lo sea, que el digo yo. M2 está en R. Sí, el M2 está en R. Cuando haces M2 escalar B1, eso te da un escalar que depende de R y de tita. Entonces, cuando tomás el gradiente en esféricas, tenés que tener en cuenta las dos No, no, derivadas. pero pará, Franco, cuando vos haces ese producto escalar, el M2 con B1 te queda solamente la parte en R, que es la que tiene el coseno tita. Sí, que está bien, pero depende de tita la parte en R. O O sea, sea, después al tomar el ese gradiente, hay que tomar las dos derivadas. no, no, pero el gradiente ese, si vos tomás las dos derivadas con respecto a R y tita, estás haciendo un movimiento, el movimiento virtual sería en R, alejarlo. Si no, estás haciendo además una rotación Claro, o sea, es un desplazamiento en las arbitrario, tres cualquiera. direcciones. Sí, la expresión que está en la guía como fuerza es en R y le falta el coseno tita. Ahora, si tomás el gradiente en tita, claro, la fuerza te va a quedar en R y en tita. Claro, y que está bien, me parece. O sea, el movimiento no es solo en R. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que. Pará, cachito. Pará. Porque el tema es que ese dipolo es puntual, no hay rotación. No, pero es una fuerza en tita. Sí, está bien, está bien. Sí, está bien. Un desplazamiento en Sí, R y más uno en tita.
digo yo. Sí, está bien. Sí. ¿Entendiste el Sí, argumento? o sea, tendría que haber también derivado respecto de tita y Claro. también tendría que haber descompuesto la componente z. Sí, eso es fundamental, digamos. Eh, Eso es un concepto que lo tienen que tener claro, eh, porque muchas veces se mezclan los sistemas de coordenadas. En ese que les hizo Carola el otro día, bueno, ahí ella no lo desarrolló, pero ahí aparece el mismo problema. Vos tenías la magnetización en el eje Z y para calcular la cupla y todo eso trabajabas en esféricas. Claro, sí, sí. Sí, está Entonces bien. tenías que proyectar el M en R y en θ. Sí, sí. Eso Bueno, se va a dar era- frecuentemente, ese tipo de cosas, de que tenés conviene pasar a un sistema, pero no tenés todas las variables del problema en ese sistema. Entonces tenés que proyectarlas. sí, está bien. Bueno, lo voy a plantear de nuevo. Gracias. Eso a todos se los digo. Eso, ojo con eso, que no se lo olviden de ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta más? No, no, eran esas dos cosas. Gracias. ¿Perdón? No, eran esas dos cosas. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Al menos de mi parte no, Patricio. Así que gracias. Gracias No, por también favor. y nos No, veremos el esa es la jueves. idea, que consulten todas las dudas. Es la única forma de Excelente. aprender. Bueno, nos vemos el jueves. Me voy retirando ya. Muchas gracias. ¿Perdón? Nos vemos el jueves entonces. Ya me Nos voy vemos el retirando. jueves entonces. Yo después les Gracias. publico la lista con quién va cada aula. Muy bien, perfecto. Bueno, nos vemos. Suerte.